tenemos desde acá otra grabación para colgar en clase. Entonces, página 144, las historietas. ¿Qué son las historietas? ¿Quién lee ese párrafo de definición? Yo, profe, Sí, Adán. ¿qué es? Según el Diccionario de la Lengua Española, la historieta es una serie de dibujos que constituye un relato cómico, fantástico, de aventuras, etc., con texto o sin él, y que puede ser una simple tira en la prensa o una o varias páginas o un libro. En consecuencia, es un texto mixto narrativo. ¿Hasta ahí, profe? Sí, pues básicamente se nos está hablando de la naturaleza mixta que tiene la historieta, ¿cierto? Mixta porque tiene elementos gráficos y textuales, ¿cierto? Narrativa porque pues procura narrar una serie de acontecimientos, una historia, y digamos que los géneros son diversos, ¿cierto? Al igual que la extensión. Listo. Continúe, dame si quiere. El que sigue. Scott McCall, autor, ensayista y teórico de cómics estadounidense, define la historieta como ilustraciones yuxtapuestas y otras imágenes en secuencia deliberada con el propósito de transmitir información u obtener una respuesta estética del lector. Continúe. Aunque los especialistas en el tema no coinciden en cuál fue la primera historieta ni cuál es la fecha de publicación, sí hay momentos claves en su evolución. Obsérvalas a la derecha. Profe, ¿dejo ahí o continúo? ¿Alguien más quiere leer esos momentos puntuales? ¿No? Entonces continúe, dame. Primero, Dibujos en murales egipcios y griegos que responden a las características de las historietas. El origen de la imprenta en 1446, la aparición de la litografía en 1789. Gracias a ella se logra la reproducción masiva de dibujos. Finales del siglo XIX, tanto los periódicos de Europa como los de Estados Unidos incluyen las historietas gracias a que cuentan con modernos sistemas de impresión y para atraer a nuevos lectores. Post Segunda Guerra Mundial, la historieta es contemplada como una forma de ocio. Las personas necesitan un nuevo entretenimiento que los ayude a olvidar la guerra. Durante esta época surgen los superhéroes. listo. Gracias, Aramis. Entonces, aquí básicamente se registran o se nos comentan algunos de los puntos históricos que marcaron o que determinaron la aparición de las historietas, ¿cierto? Estos dos últimos son los más contemporáneos, ¿cierto? Finales del siglo XIX y después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces podemos ver que el proceso o la aparición de las historietas fue algo gradual, ¿cierto? Algo que llevó un número, algo que se puede rastrear entre un número considerable de años y no fue algo espontáneo, ¿sí? Bueno, vamos con las características. Aunque veas muchas historietas, todas diferentes, hay características que tienen en común. Entonces se supone que estos 7 rasgos que vamos a abordar son comunes a cualquier historieta, ¿cierto? O sea, cualquier manifestación narrativa de carácter mixto que tenga o que cumpla con buena parte de estas características, podemos decir que, que se entiende o se sume como una historieta. Entonces, el primero, por lista para que lean Joseph, el primero. En todas tienen un mensaje. Su autor, conocido como historietista, busca manifestarlo a través de sus dibujos. Listo, entonces todas tienen un propósito definido, ¿cierto? Transmitir un mensaje. 2. Cuellar. Profe, ¿qué sigo? 2. Cuellar. ¿Yo, cierto, profe? Sí. Sí, listo. 2.
como en toda, como en toda historia hay un personaje o un grupo de personajes que pueden ser humanos, animales o cosas. Listo, gracias. Entonces, no se restringe solamente a la aparición de seres humanos, sino que también se pueden personificar animales u objetos, ¿cierto? Isabela, 3. ¿Delgado o Suárez? Usted. 3. Aparte de las imágenes en las historietas, puede haber textos y demás recursos gráficos que se logran a través del dibujo y que lo hacen atractivo al lector. Listo. Entonces, los recursos gráficos no solamente se restringen a las imágenes, sino que ahorita vamos a ver que hay otra serie de elementos que también lo complementan, ¿cierto? A ver, ¿quién decimos? Juan Diego, 4. Yo, profe, Pues sí, expresan emociones por medio de los personajes. Puedes observar su expresión facial, los gestos, las posturas del cuerpo y las reacciones a determinados estímulos. Los textos, las formas o los colores. listo. Como en toda narración, se vinculan necesariamente emociones, ¿cierto? Esto con el ánimo de que el lector o la lectora en alguna medida pues se sienta identificado hasta cierto punto con la historia que tiene enfrente, ¿cierto? Bueno, a ver. Ana Camacho, 5. La manera como el autor cuenta el relato significa que la historieta tiene una estructura narrativa con una introducción, un nudo y un desenlace. Listo, es bastante claro, ¿cierto? En la medida en que se trata de una, o que cumple con una estructura narrativa, tiene pues la estructura narrativa convencional. Inicio, introducción, el nudo o desarrollo y la conclusión o desenlace, ¿cierto? Toda historia coherente, digamos, lo cumple con ese requisito. A ver. Eh, Joan, 6. Sí, señor Yahweh. Las historietas pueden, sexto, ¿no? Sí, Las historietas pueden tratar una situación real como un hecho político, un partido de fútbol, una competencia automovilística o cualquier suceso noticioso, o una situación producto de su imaginación, por ejemplo, un amigo imaginario, un juego de la niñez, un evento social, etcétera. listo. Entonces no se limitan expresamente a situaciones o a narrar acontecimientos que hayan acontecido realmente, sino que también se pueden vincular elementos de ficción, ¿cierto? 7. ¿Quién quiere? El último, antes de pasar a la estructura. A partir de las imágenes o textos se pueden identificar el tiempo, si es de día o de noche, si transcurren las semanas, los meses o si es en una hora determinada, y el espacio, si la historieta se desarrolla en la ciudad, en el campo, en un salón, en un centro comercial, en un museo, en una iglesia, entre otros. Todo depende de la imaginación del autor. Listo, entonces se trata de una creación complementaria, ¿cierto? Las imágenes se apoyan o se soportan en los textos que aparecen para terminar de especificar la escena, ¿sí? Decirnos dónde está situado, a qué hora, a cuál es el escenario, ¿cierto? Bueno, vamos ahora con los elementos estructurales que son poquitos, ¿cierto? Son estos 4. A ver, estructura, el primero. Ay, la estructura. Mariana, primer cuadro de estructura. ¿Yo, profe? No, castellanos. En la estructura de la historieta se encuentra la página, que es ese espacio en donde el autor dibuja la historia. En este caso, se trata de una historieta a 2 páginas. Eso, gracias. Entonces miren que cada punta de los bocadillos está señalando de manera específica el elemento estructural, ¿cierto?
Entonces la página es como el contorno, lo macro, ¿cierto? Lo más grande. En este caso se trata de una historieta de 2 páginas. Pueden haber historietas de una sola página. Pueden haber historietas que parecen un libro prácticamente, ¿cierto? La extensión varía, ¿sí? Vamos abordando los otros. A ver, Nicolás, los textos. Los textos también hacen parte de la estructura de las historietas. Algunos corresponden a diálogos de los personajes y se conocen con el nombre de bocadillos. Otros son completamente complementos que ayudan al lector a comprender la historia, aunque todos se asemejan a las nubes. Sus formas varían de acuerdo a la intención, si hay una exclamación o si, por ejemplo, se trata de un pensamiento. Eso. En algún punto del primer periodo les expliqué eso, ¿recuerdan? Las nubecitas, los cuadros de diálogo que son como nubecitas que representan. ¿Quién se acuerda? Pensamiento, ¿no? Pensamiento, ¿cierto? Muy bien. Y los que eran como con las puntas afiladas. Representa como grito, onomatopeya o exclamación. Onomatopeya, ¿cierto? Muy bien, las onomatopeyas, ¿sí? Y los que son cuadros así como este, convencionales, con la puntica en el cuadro de diálogo bocadillo, representan el diálogo, ¿cierto? Bueno, generalmente, pues. Profesor, una cosa. Y Sí, también uno que esté conectado a las afueras del panel al que está, uno que está como cortado por un panel, o sea, está en un panel, pero tiene la puntica cortada, significa que el hablante está fuera de la imagen del panel, ¿no? no entendí yo. Ah, espere, ¿cómo le explico? Déjeme un momento. ¿A qué Por se refiere con ejemplo, panel? La viñeta. Las viñetas son los cuadritos de digamos, cada... aquí está la viñeta. Está la viñeta y el vaino, aquí está el cuadro, pero la puntica esta se conecta afuera del cuadro. O sea, lo que Sí, digo es que la puntica se conecte fuera del cuadro. ajá. Ahí sí que el hablante está fuera de la viñeta ahí en ese momento, ¿no? Ah, entiendo, entiendo. Ya, bueno, ese no lo abordan en las tipologías, seguramente no es tan común, pero sí, obviamente hay muchos otros tipos de bocadillos. También está el que aplica como para hacer una descripción de la escena, ¿cierto? No sale de la boca de ningún personaje, pero nos hace una descripción, Eso como si más, no fuese un sé, narrador omnisciente, eso no sería más como un encabezado. como una especie de encabezado, sí, exacto. Bueno, a ver, ¿quién lee este? Además de la página. Este habla de las viñetas. Bueno, entonces por lista. Luna, además de la página, la historieta cuenta. Además de la página, la historieta cuenta en su estructura con cuadros o viñetas en los que el autor distribuye los dibujos, los textos y los elementos gráficos. En los países occidentales, la lectura de las viñetas es de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. En Oriente, por el contrario, la lectura es de derecha a izquierda. El promedio de viñetas por página es 6. Cada viñeta es un instante en la narración de las historias. Listo. Entonces, miren tan particular que en Oriente leen a- en el sentido inverso a nosotros, ¿cierto? Se nos dice también que el promedio de viñetas por página es 6, así que no es recomendable que una historieta exceda los 6 cuadritos, 6 viñetas, ¿sí? Y pues se lee de manera secuencial, ¿cierto? Finalmente, en la estructura de la historieta no puede faltar el dibujo y puede ser a color o en blanco y negro. Y hay todas las posibilidades que se te ocurran, incluido el retrato de una persona célebre o la personificación de algún hecho. Bueno, vamos entonces a abordar esta historieta que hay acá, en las páginas 142 y 143.
Y basados en la misma, vamos a hacer juntos el taller que está en las páginas siguientes. ¿Sí? Vamos a leerlo todos. Listo. ¿Qué fenómeno, digámoslo así, histórico, cultural, literario está retratando esta historieta? El boom latinoamericano. Sobre el boom latinoamericano. Muy bien, ¿cierto? El boom latinoamericano. Y al final, ¿cuál es el mensaje? ¿Qué podemos asumir del mensaje de la última viñeta? De los Animar a los jóvenes a generar otro boom, a mostrarse y a demostrar sus capacidades en cuanto a la literatura. Eso, escribir literatura, ¿cierto? Muy bien. Muy bien. Está fácil, ¿cierto? Vamos entonces a resolver juntos el taller. Va leyendo enunciado con opciones y trabajamos juntos. El primero con las opciones. Vamos a hacer del 1 al 7. Del 1 al 7. De la página 146. Qué pena interrumpirlo. Va a entrar por el computador, entonces llama a su celular. Bueno. Dejemos las tipologías